¿Cómo termina The Voice en el cómic y cuál es el final de cada uno de sus miembros? Bien, pues, para saber cuál es el final de The Voice, primero tenemos que recordar cuál fue el final de Homelander. Y esto ya lo expliqué en otro vídeo que subí hace más de un año, pero no viene mal recordarlo y así de paso añado otros detalles que no os comenté en su momento. Así que prepárate porque... This party's getting crazy. Let's rock. En el cómic, Butcher también odia a Homelander por haber forzado a su mujer. Pero a diferencia de la serie, Becca muere directamente cuando su hijo nace, partiéndole la tripa con el láser y atacando posteriormente a Butcher, el cual no tiene más remedio que pelear contra él y termina matándolo. Oh, no! Como podéis ver, Ryan en el cómic no dura absolutamente nada, y de hecho ni siquiera llega a tener un nombre. Pero este origen de su nacimiento se acabó reutilizando más tarde para explicar el de Homelander en la serie. I was there. The day that you were born. But you lasered her guts open from the inside. You rose in the air with your umbilical cord still attached like some creature out of myth. Or nightmare. Ahora bien, aquí tanto The Voice como los 7 tienen un acuerdo en el que ambos bandos amenazan con la destrucción mutua asegurada. Por su parte, The Voice tiene fotos de Homelander haciendo completas barbaridades, asesinando brutalmente e incluso comiéndose a bebés. Y amenazan a los 7 con publicar las fotos si le pasa algo a cualquiera del grupo, cosa que les supondría la tumba mediática. Pero si realmente las publican, a ellos les supondría la tumba literal. Y es por eso que ninguno de los dos grupos cumple la amenaza. Después de esto, durante el cómic, podemos ver algunas actitudes en Homelander que no se terminan de entender muy bien. En alguna ocasión le vemos frustrado porque no puede hacer algo aunque no sabemos lo que es. En otras ocasiones le vemos confuso e incluso vomitando de repulsión por algo que ha hecho. Pero luego hay veces en las que está tratando de autoconvencerse de algo. Y cuando lo hace derriba un avión comercial o mata a una familia simplemente porque sí. Además, otra cosa que se puede apreciar en él es que está harto del trato que recibe por parte de Vogue y no quiere que sigan dirigiendo su vida para que se mantengan ganando dinero a su costa. Tanto esto como sus misteriosos delirios lo llevan a tomar la decisión de que no tiene que dejarse llevar por ningún tipo de juicio moral. Y convence a la mayoría de los supers para que lo ayuden a asaltar la Casa Blanca y tomar por la fuerza el gobierno de los Estados Unidos. Evidentemente esto hace que The Voice reaccione, y publican en internet toda la mierda que tienen, incluyendo las fotos de Homelander, las perversiones sexuales de los supers e incluso la tragedia del 11S donde uno de los aviones se estrelló por culpa de los 7. Además de eso, Butcher y Hughie llegan a la Casa Blanca donde se está dando el golpe de estado por parte de los supers. Cuando llegan, vemos que los marines también están allí, los cuales han sido puestos por el gobierno bajo las órdenes de Butcher para poder acabar con los supers en una situación desesperada. Y también se nos aclara que estos van equipados con una munición antiblindaje especial hecha con uranio empobrecido. Butcher les dice que cuando tengan la oportunidad disparen a ojos, boca y heridas abiertas, y posteriormente se dirige en solitario a la Casa Blanca dando la orden de que le impidan el paso a Hughie. Una vez dentro vemos que Homelander ya ha matado al presidente Victor Newman, el cual aquí era un hombre sin poderes a diferencia de lo que vimos en la serie. Pero antes de pelear, Homelander le confiesa a Butcher que no recuerda haberle hecho absolutamente nada a su mujer, y que tampoco recordaba haber realizado nada de las fotos en las que él salía. Sin embargo, curiosamente, sí recordaba haber derribado el avión o haber matado a la familia. Y Butcher piensa que solamente le está mintiendo para cabrearle más, así que comienza a golpearle mientras que Homelander se ríe. Pero es entonces cuando Black Noir entra en la sala y finalmente se nos revela la verdad. Black Noir era un clon de Homelander y era él quien había realizado todas las cosas que Homelander no recordaba, como lo que se puede ver en las fotos o el haberse aprovechado de la esposa de Butcher. Pero, ¿por qué? Pues para resumirlo rápido, Black Noir fue creado por Vogue como un arma especial pensada para matar a Homelander en el caso de que éste se descontrolara. Alteraron su ADN para que éste fuese ligeramente más fuerte y se le crió única y exclusivamente con el propósito de acabar con él. El problema es que al ser criado así y al ser su única razón de vida, Black Noir quería completar su misión. Pero Homelander no se salía de control y no hacía nada que activase la orden de Vogue, por lo que decidió hacer algo él mismo para provocar que esto sucediera.
Y es por eso que se puso el traje de Homelander, forzó a la mujer de Butcher, se hizo todas esas fotos y luego se las mandó anónimamente a él, para que a su vez este se las mandara a Vogue como una amenaza a ver si de esta forma le daban por fin la orden de acabar con él. Inicialmente esto no le salió bien, porque Homelander les hacía ganar mucho dinero y Vogue lo consideró como un caso aislado. Pero estas acciones volvieron progresivamente loco al propio Homelander. Y si no hubiese sido así, jamás habría hecho otras cosas como las de derribar el avión o lo de asaltar la Casa Blanca. Vamos, que en resumen, por culpa de Black Noir, Homelander se había convertido en un psicópata por error. Y sabiendo ahora la verdad y viendo que le había jodido la vida, se lanza hecho una furia contra él, cortándole el bíceps con su propio láser. Pero Black Noir responde con un directo de derecha que destroza completamente su mandíbula. Y aunque ese golpe habría acabado con cualquiera, Homelander no iba a caer tan rápido, por lo que la pelea continúa con más rayos láseres que obligan a Butcher a escapar por la ventana. Ocasión que aprovecha para decirle a los marines que se preparen porque van a tener a un objetivo enseguida. Y poco después aparece Black Noir al borde de la muerte con lo poco que queda de Homelander en su mano. Butcher da la orden y el ejército dispara con todo, hasta que su vida pende de un hilo. Ocasión que finalmente aprovecha para acercarse, le abre la cabeza, le coge un cacho de cerebro y le dice que con suerte ese trozo que acaba de coger contiene el recuerdo de lo que le hizo a su beca. Y entonces lo aplasta, Black Noir por fin muere y... acabó para Homelander y su clon. Pero Butcher está llorando, mirando al cielo y pidiéndole perdón a Becca porque ella odiaría lo que ha hecho con su vida. Pero lo que tiene que hacer ahora lo odiaría todavía más. Es entonces cuando saltamos al acto final del cómic, donde vemos que alguien está atacando a Buzz. Es decir, a la salchicha de amor, el cual es muy diferente en el cómic y en el vídeo que ya subí sobre la saga de Stormfront pudimos ver que era un aliado ocasional del grupo, e incluso colaboró con ellos para poder vencerle. Y sin embargo es ahora Butcher el que está intentando matarlo utilizando un bazooka con uranio empobrecido, el mismo tipo de munición antiblindaje que se usó en la Casa Blanca. Buzz le dice a Butcher que no puede permitirle hacerlo, pero este vuelve a dispararle dejándolo al borde de la muerte, hasta que finalmente le dispara por tercera vez y se marcha del lugar sin que nosotros sepamos por qué lo ha hecho. Después de esto pasa un día y vemos a The Boys tranquilamente en su oficina. Butcher les felicita por su trabajo y aunque todavía quedan supermenores de los que encargarse a futuro, les da a todos 3 meses de vacaciones. Sin embargo, de manera sutil, utiliza su conocida forma de manipular para generar también una pequeña pelea entre Hughie y los demás, para que de esta forma no estuviesen en contacto durante este tiempo. Posteriormente a eso vemos que Annie, la cual no forma parte del grupo y en el cómic solamente es su novia, también decide separarse de él durante un tiempo porque el último año suyo en Vogue fue una locura. Y así de buenas a primeras, nuestro prota se queda solo con su mascota. Pero recibe un SMS extraño del día anterior procedente de Buzz, y al no entender lo que significa se va a ver a la leyenda. Y es que resulta que Buzz no murió inmediatamente tras recibir el tercer bazocazo, sino que estuvo agonizando durante media hora y durante ese tiempo le escribió como pudo un SMS a Hughie, el cual consigue descifrar parcialmente gracias a la leyenda, pero todavía no entiende el significado completo. Hughie se marcha a investigar, pero poco después aparece Butcher en su casa diciéndole que si sigue hablando con él, seguramente acabaría atando cabos, cosa que no puede permitir, por lo que sin más explicación lo mata a él también. Mientras tanto, también podemos ver a LM hablando con su hija, que a diferencia de la serie, tanto su hija como su ex esposa son el peor tipo de mujer que te puedes encontrar en la vida. Aunque para este punto su hija ya parece haber madurado un poco y le confiesa a su padre algo que le deja a cuadros. Y es que poco antes del asalto a la Casa Blanca, su exmujer convenció a su hija de hacer películas para adultos juntas, cosa que evidentemente enfureció terriblemente a LM y lo distraía de su misión, lo que en su momento molestó bastante a Butcher diciendo que lo necesitaba en plena forma, y no distraído con mierdas como esta. Pero poco después, y sin demasiada explicación, la cosa pareció calmarse y solucionarse sola. Sin embargo, es en esta conversación cuando nos enteramos de lo que realmente pasó. Y es que Butcher se plantó en la oficina donde tanto la madre como la hija estaban reunidas con el productor de la película hablando de una secuela.
Acto seguido mató a su guardaespaldas, mató al productor y por último mató a la exmujer de LM mientras miraba a los ojos a su hija, y diciéndole solamente una única frase: «Deja en paz a ese hombre». Todo esto sin mostrar ninguna humanidad y con una expresión como que le daba asco el estar perdiendo tiempo haciendo eso. Y todo era única y exclusivamente para que LM siguiese rindiendo bien en ese momento y no se distrayese con asuntos familiares. Por otro lado, vemos que Hiwi finalmente logra descubrir el significado del SMS de Buzz. Este era su dirección de email y gracias a eso pudo acceder al correo automático que le envió explicándole todas las sospechas que tenía sobre Butcher. Y entre esto y lo que acababa de descubrir LM hace que ambos se pongan en contacto y reúnen al resto del equipo. Una vez reunidos comienzan a sacar ciertas conclusiones basándose en eventos del pasado. Y lo primero que tienen que deducir es el objetivo de Butcher. Su venganza contra Homelander, o como finalmente acabó siendo contra Black Noir, era algo personal. A él lo quería muerto sobre todo lo demás, y realmente quería ponerle sus manos encima por lo que le hizo a Becky. Si tenía que morir haciéndolo, no le importaba. Pero como sí había sobrevivido, ahora ya no actuaba por venganza, sino por convicción. La convicción de que... With great power comes the absolute certainty that you'll turn into a right cunt. Y es por eso que tenía muy claro que... It's not just Homelander, I mean, you fucking all gotta go. Every fucking last one of you. Ahora bien, una cosa es el objetivo y otra el método. Así que, ¿en qué se basaba el plan de Butcher para lograr esto? Bien, pues, en el pasado viajaron a Rusia, donde Nina se había hecho con una variante del compuesto V refinada por los científicos de Vogue, realizando un acuerdo con la compañía para conseguirlo, con el que ella pretendía dar un golpe de estado utilizando un plan que también involucraba a 150 supers. El caso es que esta nueva variante cambia la química cerebral de los supers, haciendo que sus neuronas se disparen con una frecuencia concreta, y que se puede sintonizar con un radiodetonador. Así que Butcher se cargó a Nina, poniéndole una bomba en un vibrador, se hizo con el detonador y en un momento se cargó a casi 150 supers con él. Desde entonces, The Boy siguió con sus aventuras sin que se volviese a mencionar esta variante del compuesto V. Hasta ahora. Volviendo al presente, los chicos se acuerdan de esto, y comienzan a pensar que Butcher se hizo con todo el material que tenía Nina y que incluso podría haber refinado más. Pero esta variante había que ingerirla de alguna forma, como con la comida, y en un principio no había manera de usarla a nivel global. Por lo que Hiwi teoriza que quizás Butcher había estado buscando una manera de adaptar esta variante para lograr que viaje por el aire, y que de esta manera sea capaz de infectar al mundo. LM le responde que Butcher no es capaz de hacer eso porque no es bioquímico, pero Hiwi sospecha que tiene a alguien trabajando para él. Además de que haciendo una llamada también se entera de que en la Casa Blanca el sistema de los misiles fue mejorado y adaptado para poder seguir la química cerebral de los propios supers, porque ellos eran sujetos muy pequeños y muy maniobrables a los que normalmente el ejército no les podría acertar por mucho que su munición tuviese uranio enriquecido. Y esta mejora de guiado para los misiles también fue proporcionada por Butcher de manera secreta, donde solo los altos mandos sabían de ello. Pero, ¿quién estaba ayudando a Butcher para darle esta información o para mejorar la variante del V que explota las cabezas? Pues los chicos teorizan que podría ser Vogelbaum, el creador del V. Pero teóricamente estaba muerto porque Butcher lo mató arrancándole el cuello de un mordisco. O al menos eso es lo que le dijo en su día a Hiwi el coronel Mallory. Sin saber más por el momento, los chicos tienen que seguir investigando y decidir qué hacer una vez que sepan más. Por lo pronto se van a comer y un tiempo después vemos a LM solo en la oficina viendo si Butcher se había dejado alguna información relevante en su propio ordenador. Sin embargo, para su sorpresa, justo en ese momento, Butcher entra en la sala. Él ya había borrado su información, pero había vuelto para borrar también todos los datos de LM. Y como Butcher no sabía que los chicos se habían dado cuenta de su plan, esperaba que no hubiesen moros en la costa. En esta situación ya no tenía sentido seguir mintiendo, y le confiesa que realmente pensaba que iba a morir en la Casa Blanca, porque sabía que no podía vencer a Homelander y solo entró con la intención de hacerle un par de boquetes para que el ejército pudiese matarlo después disparando a sus heridas abiertas. Pero como no había muerto, ahora tenía que llegar hasta el final. Así que en esta situación, el combate entre ambos era inevitable. LM comienza imponiéndose y lanza a Butcher, ya que físicamente es el más poderoso del grupo.
Fue el único que nació con poderes porque su madre se infectó con el compuesto V. Y esta a su vez se lo transmitió a su hijo a través de la leche materna, haciéndolo más poderoso. Pero al mismo tiempo también lo hizo dependiente de seguir consumiéndola durante toda su vida. Razón por la que Butcher pensó en matarla antes de su combate para quitarle su poción mágica. Pero dentro de lo que iba a hacer todavía le tenía respeto a LM, y por consideración hacia él decidió no tocar a su madre. El caso es que el combate continúa. LM lanza un jab aunque Butcher lo esquiva. Le da un rodillazo en la entrepierna y luego otro en la cara, pero LM lo resiste y contraataca golpeándolo con fuerza. Mientras lo hace, le grita que por qué tiene que hacer esto, que por qué tiene que ser como es, y que él realmente no quiere hacer esto, pero que le está obligando a hacerlo. Butcher le dice que ya lo sabe y que es el mejor colega que alguien como él podría tener, diciéndole que ni siquiera se merece conocerlo. Pero es entonces cuando, justo después de decir eso, oh sí, Butcher realmente lo hizo. Una cosa era matar a Bass, o a la leyenda, pero ahora no solamente había matado al que era su segundo al mando, sino también al que era su mejor amigo. Aunque claro, para estas alturas, Butcher ya no tenía amigos. Poco después, Frenchy llama a Hughie para darle la mala noticia. Y este se encontraba bastante lejos buscando el lugar donde creía que Butcher tenía escondido a Vogelbaum. Cuando entra en la casa, efectivamente se encuentra con él, solo que también estaba muerto. Pero justo en ese momento es precisamente Butcher el que llama al teléfono de Hughie. Hughie le pregunta que cómo había podido hacerle eso a LM después de tanto tiempo. Y este simplemente le responde que había intentado detenerlo y que tenía que terminar el trabajo. También le confiesa que en su momento no mató a Vogelbaum como creía Mallory, sino que se metió mermelada de moras en la boca y la escupió delante de él cuando salió de la casa, para hacerle creer de esta forma que lo había matado de un mordisco en el cuello. Gracias a esa mentira, Butcher consiguió tener a Vogelbaum en secreto trabajando en diferentes formas de cargarse a los supers. Y gracias a eso y al dinero que tenía de la CIA, porque en el cómic The Boys pertenece a la CIA, había podido elaborar y repartir artefactos explosivos ocultos por todo el mundo, los cuales conseguirían extender la variante del V explotacabezas a nivel global, y tan solo en un periodo de entre 6 o 7 meses. Cuando terminan de hablar, Hughie llama de nuevo a Frenchy para informarle de esto, aunque se siente un inútil porque no llegó a tiempo de encontrar vivo a Vogelbaum ni sabe en qué lugares ha podido esconder Butcher los explosivos en cadena. Frenchy le dice que no se torture con eso. Se le ocurrió tarde el lugar donde podía estar, pero al menos se le ocurrió a diferencia de él. La conversación termina y se sienta junto a la hembra haciendo un repaso de la situación. Y pensando en si realmente había ayudado a la hembra o no, el día que la ayudó a formar parte de lo que eran en The Boys. Justo en ese momento, Frenchy escucha un sonido extraño. Decide mirar a ver qué es y... Ici à Charcutet. Efectivamente, Butcher lo había vuelto a hacer. Había acabado con todo The Boys y con cualquier otro que pudiera detenerlo. Con cualquiera menos con Hughie. El único que todavía podía frenarle era el más débil del grupo, el que siempre le había tenido miedo, y que precisamente estaba acojonado de lo que Butcher le podía hacer. Sin embargo, decide reaccionar e increíblemente se dirige a ver a la madre de LM para beber de su leche materna y fortalecerse con ella. Pero a pesar de hacerlo, luego lo vemos en su cuarto pensando que daba igual lo mucho que se fortaleciera, porque él no sabe ser tan aleatorio como Butcher. Hughie cree que no puede hacer esto sin los demás y prácticamente se dispone a tirar la toalla. Aunque justo cuando estaba hablando con Kessler, el cual también aquí es muy diferente a lo visto en la serie, le dice que Butcher se encuentra en el Empire State. Había entrado allí hace solo 20 minutos y utilizando su poder como agente de la CIA para desalojarlo con la excusa de un ataque terrorista. Por lo que decide presentarse allí y mientras que está en el ascensor, respira hondo y se trata de mentalizar para que su miedo contra él no le domine. Una vez que están frente a frente, le pregunta que cómo ha sido capaz de hacer esto, que si no se da cuenta de la locura que pretende hacer, aunque este le responde que lo sabe perfectamente.
Esta variante del compuesto afecta a cualquiera que tenga un mínimo de V en la sangre, y cargarse un buen pedazo de la humanidad no es algo que se haga a la ligera. Es por eso que en cierto modo Butcher deseaba tener a alguien que pudiese detenerlo. A lo que Hughie responde que entiende perfectamente cómo ve las cosas. Cree que la ciudad es del ego y que las personas son juguetes, lo que precisamente le hace parecerse mucho al supervillano que tanto había odiado. Al escuchar esto, Butcher le dice que ese sí que ha sido un buen golpe de su parte, y le pregunta si todavía le tiene miedo, porque nunca había sido capaz de mirarlo a los ojos durante demasiado tiempo, y le pregunta también si es capaz de decir su nombre ahora. Hughie no es capaz de responder. Butcher sonríe por ello y eso por fin lo cabrea y le hace reaccionar, corriendo y cargando hacia él, aunque tenía tanto miedo que lo hizo sin mirar, por lo que este le esquiva fácilmente provocando que atraviese el cristal, pero sorprendentemente lo agarra y evita que se caiga. El problema es que Hughie estaba agarrándose de su mano mala, la que había sacrificado para vencer a LM, y Butcher le grita que se agarre del brazo, pero no ahí. Este le pide perdón y eso hace que Butcher comience a reírse, porque después de todo lo que habían pasado y después de todo lo que había hecho, era Hughie quien le estaba pidiendo perdón. Sin embargo, en ese momento, el cristal donde se estaba agarrando termina cediendo, y el resultado de la caída es que Hughie acaba con la pierna completamente atravesada, aunque había sido un afortunado comparado con Butcher, el cual no sentía nada por debajo del cuello porque se había quedado completamente tetrapléjico. Hughie entra en pánico, pero sigue los consejos de Butcher y se libera de donde estaba. Cuando finalmente lo hace, comienzan a hablar. Este empieza a llorar y le pregunta de nuevo que cómo fue capaz de matar a su propio equipo. Butcher le responde que no quería matarlos así en un principio, sino que les dio vacaciones a todos e hizo que se pelearan entre ellos precisamente para no tener que hacerlo de esta forma, sino que su plan era que tanto ellos como Hughie murieran junto a todos los demás cuando este accionase el detonador, para que de esta forma pudiesen morir tranquilamente sin haber sabido nada. También le confiesa algunas cosas que le había hecho en el pasado solamente para endurecerlo, y como ahora ya no iba a poder llevar a cabo su plan, le dice que si realmente quiere a Annie, que no la deje escapar, sino que la abrace fuerte y que la respire, que realmente la sienta con él. Sin embargo, la policía ya estaba por subir al lugar. Ante esta situación, le pide a Hughie que acabe con él, porque cumplir condena en la cárcel no es algo que le importe, pero no quiere pasar el resto de su vida en un cuerpo que no se puede mover. Hughie se niega a hacerlo, pero Butcher le confiesa que también ha matado a sus padres, y que solo lo había hecho porque había ido a ver a Mallory para enterarse de cosas de él, lo cual hace que éste entre en cólera. Le suelta un puñetazo, se saca la púa que tenía clavada en la pierna y finalmente se la hunde en el pecho. Butcher simplemente le felicita diciéndole que fue un buen golpe. Pero este se levanta desesperado, llama a sus padres y cuando finalmente le responden al teléfono se da cuenta de que en realidad estaban bien. Pero Butcher le había vuelto a manipular por última vez, y al igual que siempre, consiguió lo que quería. Medio año había pasado y Hughie parecía encontrarse feliz con su mascota. Veía cómo los supers seguían volando por el cielo y pensaba en lo cerca que habían estado todos de morir. Mientras que camina por la calle, vemos que los Yankees por fin habían reconstruido el puente de Brooklyn, el cual se había destruido en su día cuando un avión se estrelló contra él por culpa de los 7. Hughie se acerca al puente y graba las iniciales de sus antiguos compañeros, pero poco después vemos que se reúne con alguien en el parque. Ese alguien se trata de Stillwell, al cual le da una pequeña muestra del explosivo que iba a utilizar Butcher para realizar la explosión en cadena. Hughie le dice que no va a provocar un genocidio solo por tratar de evitar que Vogue saque beneficio de algunos supers, pero sí le chantajea y en primer lugar le obliga a reconstruir y financiar la antigua sede de The Boys que Butcher destruyó al matar a sus amigos. Y en segundo lugar les prohíbe totalmente que ningún super se acerque al ejército. Stillwell se marcha diciendo que de una forma u otra acaban de hacer negocios, y acto seguido se vuelve a la torre. Ahí vemos cómo tienen preparado a un nuevo super equipo para presentarles al público, pero Stillwell nota 3 cosas fundamentales. Lo primero es que este evidentemente era el profundo.
Lo segundo, y no menos importante, es que este tenía una erección. Y lo tercero es que se daba cuenta de que seguían siendo la misma mierda, pero disfrazada de otra forma. Decepcionado, sale de la habitación. Observa la ciudad de Nueva York y concluye reconociendo que el suyo es un mal producto. Por último, vemos que Annie sorprende a Hughie junto al puente. Este la abraza con fuerza y le dice que estaba temiendo que no viniera. A lo que ella le responde que eso era imposible después de todo lo que le había dicho por teléfono. Y finalmente se habían reconciliado después de todo lo que habían pasado. Así que se agarran de las manos y durante un breve instante un recuerdo horrible se le vino a la cabeza. Pero Annie se da cuenta, le dice que todo está bien y terminan teniendo su final feliz.